Dejen que muestre el mensaje de que ya se está grabando. Ah, ahí está. Ahora sí, un problemita donde pues vemos alguna de las utilidades de la ley de Gauss, ¿no? Y vamos a poner el problema 1. Y vamos a suponer que tenemos una región como la siguiente. Tenemos una región así, una región cerrada, una superficie cerrada, que le vamos a llamar S1. Y dentro tenemos una carga más 2Q. Tenemos por acá otra carga más 3Q. Y por acá tenemos una carga menos Q. Aquí tenemos una menos 3Q. Y bueno, tenemos estas 4 cargas, ¿no? Adentro. Y supongamos que dentro tenemos otras superficies, ¿ok? También cerradas. Y son esta que le llamamos S2. Esta de acá, que también es una superficie cerrada, que le llamamos S3. Y una cuarta superficie, que es algo así, que le llamamos S4. Entonces voy a remarcar estas superficies. Este es S1, S2, S3, S4. Y pues ya se imaginarán lo que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el flujo? Voy a separar esto un poquito. Y ahora sí, ¿cuál es el flujo sobre inciso A, S1, S1, inciso B, S2, inciso C, S3, inciso D, S4? Y la segunda pregunta pues sería, este flujo depende de la forma en la que está distribuidas las cargas dentro de una región. Entonces, a ver, voy a preguntarles, eh, Jesús, ¿cuál sería el flujo sobre la superficie S1? Sería, por ejemplo, las, la suma de C2 más la suma de, o sea, las que están, lo que sería la carga 2Q, Ajá, más que serían las otras que están encerradas, o sea, por ejemplo, menos Q, menos 3Q, más ok. 2Q, Ujú. Ok, ¿cuál sería la carga neta? Primero. menos Q, creo. Ah, no, No. mentira. No, no sé la verdad. Ok, no es complicado, solo enfócate en ese uno. Estas superficies pues son, o sea, son superficies que son independientes una de la otra. Entonces la pregunta es, ese uno, ¿cuáles cargas están cerrando? Pues están cerrando más 2Q, están cerrando a menos Q, a menos 3Q y a 3Q, ¿no? Positivo. Entonces la carga neta pues es la suma de esto. Y resulta que pues 2 menos uno es uno menos 3 es menos dos más 3 es uno.
Entonces la carga neta es una carga positiva Q. Entonces sobre ese 1, la carga neta es más Q. Si es Y que no por había visto el otro Q como un 2. ¿Cuál? El 3Q creí que era un 2Q, pero ya le vi bien. Ah, ok. Sale. Bueno, entonces, ¿el flujo cuál sería por la ley de Gauss? ¿Recuerdan el flujo sobre una superficie cerrada? Es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces el flujo sería más Q sobre epsilon 0. Y esa sería la respuesta, ¿no? Este es el flujo total sobre la superficie C1, que recuerden es cerrada. Solo lo estamos viendo como cortado. Pero en realidad pues tiene una forma así cerrada, ¿no? Pero no se puede poner porque pues quedaría muy sucio el dibujo. Pero cada superficie es cerrada. Entonces, bueno, siguiendo este razonamiento, Osvaldo, ¿cuál sería el flujo sobre la superficie S2? Perdón, otra vez, es que no escucho bien. ¿Cuál sería el flujo sobre la superficie S2? Pues sería más 2Q sobre la permitida del medio en el vacío. Exacto. Sería más 2Q sobre epsilon 0, ¿no? O la permitividad en el vacío. Muy bien. Ángel, ¿cuál sería el flujo sobre S3? ¿Estás aquí, Ángel? Parece que no. ¿Ya me ¿Tú sí? escucho? Sí, sí. ¿Sí? Sí, te escuchas. Si no me equivoco, sería menos uno sobre epsilon cero. Menos uno no, menos Q, ¿no? Sí, menos Q. Menos Ajá, Q sobre epsilon cero. exacto, menos Q sobre epsilon 0. Y pues finalmente, ¿quién me dice? Quién sea el flujo sobre S4. Cero. 0. No hay flujo porque la carga encerrada neta es 0. Tiene dos cargas y aunque la roja esté más cerca de la orilla, al final el flujo sobre toda la superficie pues es 0. Entonces el flujo eléctrico en la superficie 4 va a ser 0. Muy bien, ¿no? Fácil. Una cosa, una pequeña nota, pero que considero importante. Y es lo siguiente, que el flujo total sea 0 no implica que el campo es 0. Y pues es sencillo, ¿no? Hay una infinidad de sumas que nos pueden dar 0 y no necesariamente implican que cada sumando es 0, ¿no? O sea, 1 menos 1 más 4 menos 4 nos da 0. Que sea 0 no nos dice que la suma sea 0 más 0 más 0 más 0, ¿verdad? Puede ser el caso, pero no nos lo dice la ley de Gauss. Y ahora sí que ya empezamos a entender esta parte de la carga encerrada. eh, Vamos a hacer otro problemita. Este, y el problema es el siguiente, sería el problema 2. Y en este problema 2
tenemos un cascarón hueco. Mm, sí. Y es hueco, entonces. Sí. Y bueno, vamos a decir que la parte pues blanca es donde no está hueco, ¿no? Lo del medio está hueco, la parte blanca no. Esta parte blanca tiene una carga -5Q. Y la pregunta es, si yo pongo en medio una carga eh, más 3Q, ¿cuál sería el flujo eléctrico en una superficie? ¿Cuál sería más bien? ¿Cuál sería el flujo eléctrico sobre la superficie de la esfera? Ok, sobre la superficie. Problema sencillo. ¿Quién lo dice? -5 sobre epsilon 0. Ok, -5 sobre epsilon 0. ¿Alguien más tiene otra idea de qué podría ser? A ver, ¿quién dijo esta respuesta? ¿Fue Osvaldo o Jesús? Ok. Pues yo digo que es porque como la Ok, carga de 3Q sí, va a entrar negativa y va a salir positiva, entonces se va a anular. ok. Eh, bueno, preguntaba para preguntar a los demás. Jesús, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿cuál es el flujo en la superficie? En esta superficie de acá, la externa. Aquí. Bueno, voy a hacer como un análisis. No sé si Uy, se oye. te escuchas bajito, ¿eh? Tengo el celular lejos. ¿Ahora bien? Sí, ya te escuchas bien. Este, la, el día pasado nos dijiste que las cargas negativas entraban y las positivas salían, ¿no? Ujú. La carga sobre la superficie. Vemos, bueno, depende si es sobre. Me atrevería a decir que que sería la carga positiva la que se detecta, entonces sería como el flujo sería igual a 3Q sobre epsilon 0. Ok. Tú dices que el flujo es 3Q sobre epsilon 0. ¿Sale? Entonces es la de Jesús, es la de Osvaldo. ¿Y tú, Ángel, qué opinas? ¿Cuál es el flujo sobre la superficie externa de esta esfera hueca? Recuerden, toda la carga -5Q no está en un punto, sino está distribuida sobre esto, ¿no? Voy a ponerlo con... Está distribuida sobre el cascarón. Pues yo opinaba lo mismo que Jesús, lo de 3Q sobre epsilon 0. Ok, entonces también incluimos a Ángel. Ok. Primero, estamos calculando el flujo sobre esta superficie, ¿no? La que está en poner esta superficie verde, ¿no? Es una esfera, porque son cascarones esféricos, ¿no?
Entonces, esta superficie verde, si yo la hago muy grande, ¿cuáles cargas me está abarcando? Ambas, o sea, más 3Q y menos 5Q. Ajá, más 3Q y menos 5Q. Y si yo la empiezo a hacer más pequeña, no varía, ¿no? Sigue abarcando a las dos cargas, a la negativa, a la distribución de carga, que no es un punto, sino está en todo ese espacio, en ese cascarón, y a la carga puntual de dentro, ¿no? La sigue abarcando. Y si yo la hago justo sobre la superficie, sigue abarcando las dos cargas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Si yo la hago más pequeña, pues entonces la superficie verde ya solo abarcaría a la carga 3Q, ¿no? Y adentro de la esfera, seguiría abarcando únicamente a la carga de 3Q. Pero como donde quiero calcular el flujo es sobre la capa externa del cascarón, esta, pues entonces, ¿cuál es la carga neta? La carga encerrada neta. ¿Cuál es? Acuérdense, una carga positiva y una negativa se anulan, ¿ok? Entonces, si yo tengo tres cargas positivas, tres Qs positivas y 5 Qs negativas, pues ¿cuántas me quedan? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda, Ángel? Menos 2Q. Sí, la carga neta encerrada, pues es menos 2Q, ¿no? Dos cargas azules. Recuerden, el signo en la carga es arbitrario. No tiene nada de negativa la carga del electrón. Es simplemente que hay dos tipos de carga, ¿ok? Entonces, quedan dos cargas azules, es decir, dos cargas que son resultado de algún exceso de electrones, ¿no? Pero no es que sean negativas en realidad, simplemente es un tipo diferente de carga. Por eso, pues, estas, digamos que interaccionan, no es que se aniquilen, sino que están interaccionando, ¿no? O básicamente que como ejerce, digamos, como una empuja y la otra jala, pues el resultado es cero, ¿no? Pero como hay más jalones que empujones, pues el resultado va a ser un jalón hacia adentro, ¿no? Y entonces, pues la carga encerrada es menos 2Q. Por lo tanto, pues el flujo es menos 2Q sobre epsilon 0. ¿Sale? Esto sobre la superficie verde. Ahora la pregunta es, si yo tengo otra superficie que está... A ver si puedo agarrarme solo la cosa verde. Sí. Ahora, si yo tuviera esa superficie. Uy, válgame. Si yo la tuviera acá, ¿cuál sería el flujo? Si estuviera muy lejos. ¿El flujo cambiaría? No, ¿Cómo? no cambiaría, No cambiaría, ¿por qué? porque sigue teniendo la misma carga neta. Ajá, están cerrando las mismas cargas, por lo tanto el flujo sigue siendo el mismo. Aunque el área haya crecido, lo que aumenta también es el número, bueno, perdón, no. El área crece, pero disminuye el número de líneas de campo, ¿no? Es decir, el número de líneas que entra es menor, porque es una carga negativa neta,
pero el área aumenta, ¿no? Entonces, resulta que lo que crece el área es exactamente lo mismo que disminuye el campo. Y es porque el campo, recordemos que es proporcional a 1 sobre r cuadrada. ¿Y el área de una esfera cuál es? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área de una esfera? 4 pi por radio al cuadrado. Ajá, 4pi por radio al cuadrado. Y déjenme, pues borro esto y pongo el campo como tal. 1 sobre 4pi epsilon 0 por menos 2q sobre r cuadrada. Y si yo multiplico e por a, pues voy a tener que e por a pues es 1 sobre 4pi epsilon 0 por menos 2q sobre r cuadrada, que multiplica a 4pi r cuadrada, ¿no? Y pues resulta que la r y la r se me cancelan. El 4pi y el 4pi se me cancela. Y pues me queda justamente esto. Que esto es igual a menos 2q sobre epsilon 0. Ok. Bueno, básicamente la ley de Gauss es cierta porque por esto de acá, lo vuelvo a escribir. La ley de Gauss se cumple gracias a esta condición, que el campo es inversamente proporcional al inverso de r cuadrada y el área es siempre proporcional. Uy, el área siempre es proporcional a r cuadrada. Entonces, e por a es proporcional a 1. Esto significa que e por a es una constante. Y esta es la ley de Gauss. Es una manera de visualizarla. Y la ley de Gauss es cierta porque el campo disminuye con r cuadrada y el área aumenta con r cuadrada. Por eso es que la ley de Gauss se cumple. ¿Sale? Porque no importa el tamaño de la superficie. El área va a crecer al mismo ritmo de lo que aumenta, de lo que disminuye el campo, perdón. Y viceversa, si hacemos el área más pequeña, el campo aumenta y al final se cancelan. Y nos queda que es una constante. Bueno, ahora sí vamos a ver unos ejemplos verdaderos. Unos ejemplos verdaderos de la ley de Gauss. Y es el siguiente. Supongamos que tenemos una esfera. Una esfera cargada. ¿Sale? Y esta esfera cargada, pues supongamos que no es una carga. ah, Esperen, déjenme les hago esto. Siento que está fallando la plumita. Ok. Supongamos que esta esfera eh, tiene, tiene una densidad de carga, ρ, que es igual a la carga total sobre volumen, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico sobre un punto que está cuando la esfera tiene radio R? Y la pregunta sería, esto pues es una aplicación o cómo utilizamos la ley de Gauss, ¿no?
Esperen que... Déjenme, le cambio la puntita a esto. Denme un segundo. Ok, creo que no estaba bien puesta nada más. Aquí. Entonces el problema es el siguiente. Tenemos una esfera cargada, ¿sí? Que tiene una carga total Q de radio R y tiene una densidad, pues, Q sobre V, ¿no? Y queremos conocer el campo en un punto P que está a una distancia X de la superficie de la esfera. Entonces, ¿cómo calculamos este campo? Y resulta que, pues, sí, aquí no se escribió ni siquiera bien. Resulta que, recordemos, es importante recordar que la ley de Coulomb solo es válida para cargas puntuales. ¿Sale? Es decir, la ley de Coulomb está definida para cargas puntuales. Y si quisiéramos saber el campo que ejerce un conjunto, una distribución de cargas, lo que se suele hacer con cálculo, pues es dividir cada cacho de la esfera en un pedacito muy pequeño, tan pequeño que lo puedes aproximar como un punto. Entonces, muchos cachitos, 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 y calcular cuál es el campo que ejerce cada uno de estos aquí. Y pues hacer integrales de ese tipo con el tiempo se torna más sencillo, pero pues resulta que hay una solución muy sencilla y es que podemos aplicar la ley de Gauss. Esto es importante. La ley de Coulomb solo es válida para cargas puntuales. O sea, es decir, el resultado se aplica únicamente a cargas puntuales. Entonces, cuando tenemos una carga esférica, que no es un punto, es una esfera con radio R, recuerden que los puntos no son bolitas. Un punto es un punto. ¿Ok? No es una bolita chiquita. Entonces, no podemos aplicar la ley de Coulomb sobre una esfera. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Aplicamos la ley de Gauss. Entonces, para aplicar la ley de Gauss, lo que tenemos que hacer es dibujar una superficie imaginaria. ¿Ok? Esto es un concepto importante. La superficie tiene que ser imaginaria. No es una superficie real la que vayamos a dibujar. Y recibe un nombre muy especial, que es una superficie gaussiana. ¿Ok? Ahorita lo escribo. Eh, y pues me puede haber traído esto de una vez. Ok. Y la superficie gaussiana, pues la tenemos que dibujar de forma conveniente para nosotros. Entonces voy a poner la verdecita. Y pues la forma más sencilla es ponerla sobre el punto. Entonces,
Cuando tenemos una esfera, vamos a dibujar una superficie esférica imaginaria, es decir, no es ningún objeto físico real, pero esta va a ser la superficie sobre la cual vamos a calcular el flujo. Entonces, me hago mejor intento. Ahora sí. Entonces, esta superficie verde se le conoce como superficie gaussiana. Y básicamente vamos a encontrar el flujo sobre esa superficie gaussiana. Y bueno, el flujo, recordemos que si dividimos un cachito de flujo aquí, recordemos cómo lo hacíamos con la esfera, ¿no? Dividíamos la esfera en muchos cachitos pequeños y sobre cada cachito, pues íbamos a calcular el flujo. Entonces queremos calcular el flujo sobre toda la superficie. Así que si ese es un cachito delta A, pues resulta que hay una simetría. Hay una simetría con el campo. Y es que el campo eléctrico no puede salir en cualquier dirección, porque entonces sería una cosa rara. Es decir, el campo tiene que salir siempre en la misma dirección que el vector área. ¿Por qué? Por simple simetría de la esfera. En una esfera no tenemos un punto de referencia preferente. En una esfera la podemos girar y todo se debería de ver igual que siempre. Entonces, no importa el punto que agarremos, el campo siempre tiene que tener la misma dirección. Y la única manera de lograr esto es que el campo eléctrico es como si siempre saliera del centro de la esfera. Es decir, que yo pueda trazar una línea hacia el centro. Esa debe ser la dirección del campo, por simple simetría de la esfera. No puede salir así, porque entonces si yo la giro, todos los vectores tendrían que salir a la derecha. Pero llegaría un punto en el que conforme empieza a girar hacia otra dirección, esta simetría no sería posible, se perdería. Entonces la única manera en la que pueden salir las líneas de campo es perpendiculares a la superficie. Si es perpendicular a la superficie, significa que es paralelo al vector área. ¿Ok? Entonces, aquí está el vector área y resulta que el campo sale en la misma dirección. ¿Ok? En la misma dirección que el vector área. Entonces, pues, ¿qué nos decía la ley de Gauss? Que el flujo neto es igual a la suma sobre una superficie cerrada de el campo en un punto, producto punto, el diferencial de área, vector, bueno, no diferencial, el cachito de área en ese punto, ¿no? Es decir, voy a sumar todos los flujos como lo veíamos aquí, voy a sumar todos los flujos que hay sobre cada cachito de área. Entonces, se van a sumar los positivos, se van a sumar los negativos, los que son 0, y esto me tiene que dar la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Sale? Y pues esta es la ley de Gauss. Esta suma, sea como sea, me tiene que dar
la carga encerrada sobre epsilon 0. Y resulta que otra simetría con el campo es que debe ser el mismo, debe tener la misma magnitud. En todos los puntos de la esfera verde. Y voy a poner aquí la esferita verde. ¿Sale? Entonces, sobre todos los puntos de la superficie de la esfera, tiene que tener el mismo valor del campo por la simetría de la esfera. Entonces resulta que esto implica que E1 es igual a E2, que es igual a E3, bueno, no vector, pero magnitud. E1 es igual a E2, que es igual a E3, que es igual al yésimo campo. Es decir, todos los campos tienen la misma magnitud. No son el mismo vector porque apuntan en distintas direcciones, pero por la simetría de la esfera deben de tener la misma magnitud. Entonces, bueno, ¿cuál era el vector, el producto punto de dos vectores? Digamos A punto B. ¿Cuánto valían si el ángulo era 0? ¿Cuánto vale el producto punto si el ángulo era 0? Que era el Valía producto. A por B, ¿no? Dime. A por B, ¿verdad? La magnitud de A por la magnitud de B. Ujú. Entonces, si el vector campo eléctrico tiene la misma dirección que el vector área, ¿cuánto nos da el producto punto? ¿Cuánto nos da E punto delta A si teta es igual a 0? Es decir, tienen la misma dirección. ¿Cuánto? La magnitud de E por la magnitud de A. Exacto. Nos da la magnitud del campo por la magnitud del vector área. Que la magnitud del vector área es simplemente el área, ¿no? O sea, si esto mide h y esto w, pues el área es w por h, ¿no? Entonces, pues sí, como van a tener la misma dirección por la simetría de la esfera, entonces este producto punto lo puedo escribir simplemente como la magnitud del campo por la magnitud del vector área. Y resulta que como todos los campos son los mismos, entonces, pues si yo tengo, digamos, x, no sé, 2x más 3x más 4x más 7x, no sé, cualquier cosa. Pues resulta que si yo tengo el mismo término en todos los elementos de una suma, yo puedo factorizar ese elemento, ¿no? Sacarlo y que multiplique. Entonces, como todos los campos son iguales, pues esta suma se me hace la suma de todos los flujos, pues el campo va, voy a hacer un espacio aquí, el campo sale de la suma, porque es una constante que se repite y la puedo factorizar. Y lo voy a poner simplemente como el campo E, porque todos estos son iguales. Y vamos a decir que son iguales a E. Este lo voy a resaltar con rojo. Y pues es la suma de todos los cachitos de área. Y si yo divido una esfera, la superficie de una esfera, si yo la divido en muchos cachitos, salen muchos, donde cada cachito pues es un delta del área, ¿no?
¿qué me da la suma de todos esos cachitos? Si yo divido un área en muchos pedazos y luego lo sumo esos pedazos, qué me da? Superficie total. ¿Cómo? La superficie total. Ujú. Más concretamente, como solo estoy sumando valores, ¿qué resultado me va a dar? Bueno, pues me va a dar el área, ¿no? De la superficie. No la superficie, sino el área. Entonces, esta suma se va a convertir en el campo eléctrico que multiplica al área de la superficie esférica. ¿Y cuál era el área de la superficie esférica? ¿Cómo se calcula el área de una esfera? 4pi por radio al cuadrado. Ajá, 4pi por radio al cuadrado. Y todo esto aquí era igual a fin de cuentas. Por ley de Gauss, aquí era igual. El flujo neto aquí debe ser igual a la carga. La carga encerrada entre epsilon 0. Sí. Ujú. Sí, esto es como siempre, ¿no? Siempre el flujo neto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y la carga encerrada, pues es simplemente la carga de la esfera roja, ¿no? Que era Q. Entonces podemos simplemente quitarle lo de carga encerrada y ponerle Q sobre epsilon 0. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Porque queríamos conocer el campo eléctrico. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? La magnitud. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Despejándolo de la ecuación de arriba. Quedaría Q sobre 4pi epsilon 0 radio al cuadrado. Ajá. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada. Y listo. Encontramos un resultado muy interesante. Y es que básicamente es la misma fórmula que, que la ley de Coulomb. Es la misma. Es la misma fórmula, pero no porque sea cierto que lo podemos aplicar siempre para cualquier superficie, sino es una coincidencia. O sea, no es una coincidencia, es el resultado de una herramienta de cálculo muy sencilla, ¿no? Que es la ley de Gauss. Pero si quisiéramos utilizar una integral, es decir, la integral se vería algo así. Eh, el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a r, de rho, de r, seno de teta, de r, de phi, de teta. Ah, no, estaba bien, de teta de phi. Sale, y esta es una integral triple, ¿no? Y esto, pues, a simple vista dices, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Como que tres integrales. Y pues sí, ¿no? Al inicio uno lo saca de onda, esta expresión. Ya con un poco más de conocimiento en cálculo, pues dices, pues se va haciendo parte por parte. Primero hago la integral donde hay un dr, y luego donde hay un de teta, y luego donde hay un de phi, y al fin de cuentas son simplemente tres integrales, ¿no? Una después de la otra.
Pero esto es tardado, o sea, te tardas como, pues, no sé, 5 minutos en hacerla. Y resulta que con la ley de Gauss, si te evitas toda esta formalidad, llegas rápidamente a este resultado. ¿Ok? Por eso es que decimos que la ley de Gauss es una herramienta. Es una herramienta porque nos permite llegar, vamos a llegar al final a lo mismo. Llegaríamos a que el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada por un vector unitario R, ¿no? Llegaríamos a lo mismo, es exactamente el mismo resultado, pero eso toma más tiempo. ¿Sale? Es la diferencia. Llegamos a lo mismo, pero siguiendo el camino normal de utilizar el campo eléctrico, nos tomaría más tiempo. Por eso es que la ley de Gauss es simplemente una herramienta. Es una forma alternativa de escribir la ley de Coulomb. ¿Sale? Entonces, pues sí, eso es lo que les comentaba que, que todas estas leyes, todo lo que surge de electrostática son herramientas para simplificar los cálculos. Y bueno, esta es una aplicación. Demostrar que el campo eléctrico fuera de una esfera sigue siendo el mismo. Ahora ya como último ejemplo de la ley de Gauss. Bueno, primero que nada, quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda sobre esto? Yo tengo una. Ok, dime. Por ejemplo, en todos los casos va a ser posible, por ejemplo, que dibujemos esferas, porque, bueno, yo había visto como ejemplos que usaban un cilindro como superficie gaussiana. Ujú. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos, o en algunos casos No, es necesario el cilindro y en otros la esfera. sí. La superficie gaussiana, déjalo pongo. La superficie gaussiana se decide en base a la que simplifique más los cálculos y esto de simplificar los cálculos pues se logra a la simetría. ¿Sale? Entonces, la mayoría de las cosas esféricas eh, sí, pues esféricas principalmente, eh, o puntuales, te conviene usar una superficie gaussiana. Eh, También te conviene usar una superficie esférica. También cuando quieres demostrar la propia ley de Gauss, en general para cualquier superficie, como una cosa amorfa, así rara, vas a terminar utilizando, si son una elipse, algo así raro, al final terminas utilizando dos superficies esféricas para mostrar la ley de Gauss. Pero, pero, depende de la simetría del problema. Cuando tienes, por ejemplo, una línea, por ejemplo, punto, esfera. La esfera es la simetría perfecta de un punto. Una línea ya no es una esfera. Aquí ya es un cilindro. ¿Por qué un cilindro? Porque este, porque un cilindro, la superficie de un cilindro siempre está a la misma distancia de una línea que lo atraviese por en medio. Por eso es que se usa un cilindro. Para un plano, por ejemplo, una hoja, imagínate una hoja que tiene carga. Aquí puedes usar varias cosas, entre ellas una cajita. Una cajita, algo así. Una cajita que atraviese de ambos lados. Y, y hay muchos ejemplos de superficies gaussianas. Para una distribución elíptica, pues usas un paraboloide.
o un elipsoide. Es una figura tridimensional medio curiosa. Y en estos casos, pues ya es trabajo de cálculo vectorial. Eh, Cálculo vectorial es el que trabaja con volúmenes en 3 dimensiones y con productos punto. Pero bueno, básicamente la superficie gaussiana se elige, ¿no? Depende de la distribución de carga y alguna superficie gaussiana que sea simétrica a esa distribución gaussiana. Y, y pues sí, una esfera simétrica con otra esfera, que es lo que usamos ahorita. Pero te digo, para el caso del alambre, tienes un alambre con carga, pues ahí utilizas un cilindro. ¿Por qué? Porque pues todos los puntos del alambre están a la misma distancia del cilindro. Para un cable infinito, ¿no? Pero bueno, estos ya son problemas más complicados que sí se usan ya en los selectivos nacionales, pero en la Olimpiada Nacional no. Pueden librarla sin eso. Bueno, a mí nunca me tocaron problemas donde utilizar la ley de Gauss, solo hasta los selectivos nacionales. Entonces, pues sí, esta básicamente es la idea, ¿no? Vas a usar una superficie que te facilite los cálculos. No vas a meter una superficie cilíndrica a una esfera, ¿no? Pues no sería muy útil. Entonces, pues sí, depende de la simetría. Y, y pues, de nuevo, ¿qué se logra con con un cilindro? Que el campo sea el mismo sobre todos los puntos de la superficie del cilindro. Logras que E1 es igual a E2. Y esto es a lo que le llamamos la simetría, ¿no? Lograr algo así, de que todo el campo, la magnitud sea igual. Eso es lo que se llama simetría. Otra cosa que le llamamos simetría es que todos los campos tienen dirección radial. Sale que todos salen del centro, todos salen del cable. En varias direcciones, pero salen del cable. Esa es otra simetría. Si te fijas, esto lo logramos con la esfera cuando teníamos otra esfera. Y esto lo logramos con un cilindro cuando tenemos un cable. Esta simetría. Todo se basa en simetrías con la ley de Gauss. Bueno, no sé si esto responde a tu pregunta. Si tú que me Sí, explayé sí, un poco. sí, Ok, sí. muy bien. Entonces, pues realmente a 1 hora y media no iba a ser suficiente para ver potencial eléctrico ni capacitores. Así que eso se tendrá que ver en otra clase, porque lo que traía preparado sí estaba para 2 horas. Y igual pues vamos a ver un poco sobre potencial. Pero ya antes que nada, un ejemplo más interesante de la ley de Gauss, ya para terminar, es campo eléctrico dentro de una esfera. Ok, ya no es afuera, ahora es adentro. Y esta ya es la máxima aplicación que podemos ver de ley de Gauss antes de pasar a ya cosas con cálculo. Y pues el problema básicamente consiste en que tenemos otra esfera con radio R. Y de nuevo con una densidad de carga uniforme que es igual a Q sobre el volumen. ¿Sale? Esa es la densidad de carga. Entonces la pregunta es si las si la si el radio de la esfera es R mayúscula, ¿cuál es el campo en un punto R minúscula tal que
son un R minúscula tal que esté entre 0 y R mayúscula adentro. Está adentro. Ese es el problema. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en R? Tal que la R es menor a la R mayúscula, es decir, está adentro. Y pues tenemos que dibujar otra superficie gaussiana. En este caso, ¿dónde creen que la voy a poner? ¿Dónde la pondrían? ¿Y de qué tipo? Primero que nada, el tipo. No hay pierde. ¿Qué tipo de superficie gaussiana es? ¿Qué forma? ¿Creen que sea una cajita? ¿Un cilindro? ¿Un cono? Sería una esfera. Una esfera, ¿no? También, ¿no? Si trabajo con esferas, mis superficies gaussianas van a ser esferas. Ahora la pregunta es, ¿dónde la voy a poner? ¿Dónde va a estar el centro? ¿Y cuál va a ser el radio de esa esfera? Entonces, si en este ejemplo puse mi superficie gaussiana para que tocara el punto, eh, ah, aquí ojo, este, aquí vamos a cambiar un poquito, vamos a decir que este es R minúscula, el radio de la esfera, y R mayúscula es el radio de la esfera gaussiana, que es una esfera imaginaria. Y nada más por aquí. Pero aquí, ¿dónde voy a poner mi esfera? Para que toque justo a R minúscula. Ujú. ¿Y el centro dónde va a estar? Va a compartir el mismo centro, ¿no? Ajá, van a ser esferas concéntricas. Entonces el centro va a ser el mismo, pero ahora va a tocar aquí adentro. Es decir, la superficie gaussiana ahora va a estar contenida dentro de la esfera. Y, y pues ahora la pregunta es, ¿cuál es la carga encerrada? Primero que nada, ¿cómo la calcularían? ¿Con con qué herramientas? Pues con la densidad que nos dan ahí, ¿no? Ajá. Entonces sería densidad. ¿Y con qué más? La densidad por el volumen ¿El volumen de quién? de toda la esfera, ¿De cuál? Hay dos. de la grande, ¿no? ¿No? Porque eso nos daría la carga de toda la esfera. Pero no queremos la de toda la esfera, sino la carga encerrada. Entonces sería el volumen de... De la chica. Sí, de la chica, porque es la superficie sobre la cual queremos calcular la ley de Gauss, ¿no? Queremos aplicarla para ver cuál es el campo en este punto. Si lo quisiéramos sobre la superficie, pues sí agarraríamos toda la esfera. Pero como lo queremos en un punto adentro de la esfera, agarramos la superficie gaussiana verde, ¿no? Entonces vamos a ponerle sobre el volumen gaussiano. ¿Y cuál es el volumen de esta esfera? Era 4/3 de pi por... Sí, dime. Me le moví sin querer. Ajá, 4/3 de pi. por R minúscula al cuadrado. Mm, ¿Seguro?
Según yo, sí. Es R minúscula al cubo. Al cubo. Ujú. Entonces, pues la carga encerrada va a ser igual a ρ por 4/3. Bueno, vamos a ponerlo en verde. Ρ por esto de acá. Ujú. Muy bien. Entonces, esta es la carga encerrada. Y resulta que bajo el mismo argumento que en el inciso anterior, el flujo neto va a ser igual siempre a la sumatoria sobre la superficie cerrada, que se puede poner con la notación de cálculo, ¿no? Que tiene una integral. La integral sobre una superficie cerrada, que es la superficie gaussiana, de E producto punto de A. Bajo el mismo argumento, el vector campo va a formar el mismo ángulo que el vector área. Entonces el producto punto simplemente se me hace la multiplicación por la simetría de E por dA y de nuevo sobre la superficie gaussiana. Y eso es como el campo es el mismo en todos los puntos, la magnitud, perdón, pues la E sale de la integral. Las constantes salen de las integrales. Y la integral de superficie cerrada del diferencial de área, pues es sumar todos los cachitos de área sobre una superficie cerrada, es decir, el área de la esfera gaussiana. ¿Cuál es el área de la esfera de la superficie gaussiana? Pues 4pi por r minúscula al cuadrado. Y pues por ley de Gauss, esto es igual a la carga encerrada, que ya la calculamos, que es ρ por 4/3 de pi por radio al cubo sobre epsilon 0. Y pues si ponemos estas dos ecuaciones aquí, y esta acá, pues podemos despejar un poco de cosas. ¿Sale? Primero pues se nos va la pi. Se nos va el cuadrado con el cubo y me queda una r. Se nos va el 4 con este. Y nos queda que el campo eléctrico entonces pues sería igual a 1/3 de ρ por el radio sobre epsilon 0. ¿Sale? Y pues sabemos que ρ no es nada más y nada menos que la carga sobre el volumen total. Y eso es igual a la carga sobre 4/3 de pi por el radio grande al cubo. Y tenemos otra forma de expresar este campo, que es 1/3 por el radio pequeño sobre epsilon 0, por esto que acabamos de calcular, que es q sobre 4/3 de pi por radio grande al cubo. Y pues ahora son los tercios el que se me cancela, porque aquí está 1/3 y aquí es 1 sobre 1/3. Y pues resulta que la integral, perdón, el campo me queda algo así, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga, por el radio pequeño sobre el radio grande al cubo. Y estas dos son formas de calcular el campo eléctrico adentro de una esfera, deducido con la ley de Gauss.
Si se fijan, los resultados salen por magia. De otra manera, simplemente quedándonos con la definición de campo electrostático, batallaremos mucho para llegar a estos resultados. Tendremos que de nuevo hacer integrales complicadas. Esta integral ni está complicada. Es que no es una integral. O sea, es la integral de un diferencial. Y eso pues es el área total. Integrales de complicadas, pues les digo, como la integral sobre coordenadas esféricas, que es algo así. ¿Sabes? Es una integral triple. Hay integrales más complicadas, como en coordenadas. Bueno, no, la esférica es la más complicada, pero hay otras, ¿no? Como en coordenadas polares, cilíndricas, cartesianas. Entonces aquí pues nada más aparece ahí la integral, ¿no? Para hacer ruido, pero ni siquiera lo usamos, o sea, podemos simplemente trabajar con el signo de la suma que habíamos usado antes. Y es lo mismo, la suma de los cachitos de área. La suma de los cachitos de área es el área. Entonces, ni siquiera requerimos, no necesitamos cálculo para resolver esto. De otra forma, si nos quedamos con el puro campo, sí necesitamos cálculo. Y bueno, este ya es el último resultado que es importante sobre la ley de Gauss. El campo dentro de una esfera cargada. Y, y pues sí, este, ese es el valor. Esto sí conocemos la densidad. Esto sí conocemos el valor de la carga. Y listo. Estos serían dos ejemplos fundamentales que creo es importante para ver con la ley de Gauss. Entonces no sé si hay alguna duda con esto. Algo que quisiera que repitiera, lo que sea. ¿Todo claro, chicos? Sí, Jesús, Osvaldo, Ángel, ¿todo claro? Por mi parte, sí. Ok, Por mi parte igual. perfecto. Entonces, vamos a utilizar estos últimos 20 minutos para empezar un poco sobre potencial eléctrico. Y de nuevo, como todo en electrostática, eh, el potencial eléctrico es una herramienta para simplificar cálculos. Y, y este potencial eléctrico es básicamente energía eléctrica, energía potencial eléctrica. Entonces, el potencial eléctrico de nuevo es otra herramienta que surge de trabajar con el campo. Eléctrico y, y pues en este caso es relacionado a la energía. ¿Sale? Entonces de nuevo, todos son herramientas en electrostática, a excepción del campo y la ley de Coulomb. Todo lo demás son herramientas para facilitar los cálculos. En este caso, el potencial eléctrico lo que te permite es saber, pues, cómo se va a mover una partícula cargada a lo largo de un campo.
recordemos un poco de qué nos sirve energía. Un poco como la energía en general simplifica mucho los cálculos. Y recordemos en mecánica cómo nos ayudaba la energía. La energía nos ayudaba para determinar, entre muchas cosas, digamos, nos facilitaba mucho para determinar la velocidad con la que chocaba un objeto si lo lanzábamos. ¿Sí? Si lo lanzábamos y caía. Lo único que hacíamos era pues la energía cinética inicial más la potencial inicial es igual a la cinética final más la potencial final. Entonces, resulta que es mucho más sencillo hacer este cálculo con energías que partir de las ecuaciones de, del tiro parabólico. Si lo hacíamos con las ecuaciones de tiro parabólico, pues y igual a y0 más v0 t más un medio de gravedad tiempo al cuadrado, o bueno, menos. Pues recordemos que podemos sacar cosas como la velocidad, etcétera, junto con esta. Junto con estas dos también podemos resolver ese problema, pero esto lo hacía complicado. Terminamos resolviendo a veces ecuaciones cuadráticas, ¿no? Y pues este era complicado. Y de nuevo, con estas ecuaciones del tiro parabólico, era suficiente para resolver muchos problemas. Pero si tenemos herramientas que nos facilitan los cálculos, pues las vamos a usar. Y para eso utilizamos la energía. Es una herramienta, está disponible para todos. No es, no es imprescindible, es decir, podríamos seguir generando física sin la idea de energía, pero como nos facilita tanto los cálculos, la utilizamos ampliamente. Otros ejemplos, pues en problemas más interesantes, como no sé si han visto seguramente el de cuál es la velocidad mínima, la altura mínima que se debe soltar algo. Sí lo vieron, creo, porque se los puse y me dijeron que ya lo habían hecho para que pudiera dar la vuelta, ¿no? De nuevo, un problema donde se usa energía. Que sin energía se podría, pero sería muy complicado. Entonces, hay muchos lugares donde se utiliza energía. Y, y sobre todo, pues se utiliza esta idea de energía. eh, bueno, más bien, la energía tiene sentido principalmente más bien, tiene sentido en los campos conservativos. Y a lo mejor se preguntarán qué es un campo conservativo. Y si no saben lo que es un campo conservativo, la respuesta fácil pues es la manera fácil de ver esto de campo conservativo, pues es una fuerza que, que no hace perder energía. Se le continúa un poco más. No se pierde energía en un camino cerrado. Pero en general, si el campo no hace perder energía, es un campo conservativo. Y ejemplos de campos conservativos, pues el primero es el gravitatorio. El campo gravitatorio tiene forma de la aceleración. Y el campo eléctrico.
Estos dos campos son conservativos. En el campo gravitatorio, pues surge la energía potencial gravitatoria. ¿Sale? Potencial gravitatorio, que es el MGH, ¿no? Que a veces es más útil expresarlo como menos G. Ah, no. G. No, si es menos G. Menos G, M sobre R. ¿Sale? Entonces es la energía potencial gravitatoria. Y recuerden que hay ciertos problemitas que se pueden resolver con esto muy, muy fácilmente, ¿no? Como el de la velocidad de escape, etcétera. Y del campo conservativo eléctrico, es decir, el campo eléctrico es un campo conservativo, surge el voltaje. ¿Sale? Esto es lo que utilizamos para resolver problemas. Entonces, pues bueno, los problemas que involucran el movimiento de cosas, de cargas, son más fáciles de resolver con potencial eléctrico. Y déjenme, saco de volada los apuntes que tenía para esta clase. Eh, Dame un momentito. Ok, ahora sí. ¿Y qué es esto del potencial eléctrico? Bueno, pues de nuevo, eh, recordemos el teorema de trabajo-energía. El teorema de trabajo-energía nos dice todo. Y lo que nos dice el teorema de trabajo-energía es que el trabajo necesario para mover algo de A a B es igual a menos la energía potencial de B menos la energía potencial en A. Es decir, menos el cambio en la energía potencial. Recuerden que si la energía potencial disminuía, lo que hacía era que esa energía potencial se convertía en energía cinética. Y entonces el trabajo de A a B es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Es decir, el cambio en la energía cinética. Entonces lo que nos interesa es esto de acá, que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. Y, y, y es igual al cambio de energía cinética. ¿Sale? Ese es el teorema de trabajo-energía. Y de aquí salía la conservación de la energía. Que pues esto ya lo vieron, ¿no? Hace mucho, me imagino. De aquí sale la conservación de energía y simplemente que si le ponemos menos U final menos U inicial es igual a K final menos K inicial, pues menos U final más U inicial es igual a K final menos K inicial. Y si juntamos las que tienen F con F y 0 con 0, pues tenemos que K inicial más U final más U inicial es igual a K final más U final. Y pues esto es la conservación de la energía. ¿Sale? Entonces sale esta ley surge del teorema trabajo-energía. Y, y pues esto solo funciona porque el campo gravitatorio y el eléctrico son campos conservativos. Y cómo calculamos el trabajo. Pues el trabajo, recordemos que aquí sí va a meter la definición integral, pero el trabajo sobre alguna curva
que va de A a B, el trabajo realizado por una fuerza fue la integral de A a B de la fuerza, producto punto, un diferencial de longitud. Y bueno, como es un producto punto, pues significa que tenemos dos vectores. Pero pues resulta que esto se simplifica muchísimo. Porque si tenemos, si nos vamos al ejemplo más, bueno, no, perdón, esta integral no depende de la trayectoria. Solamente depende del punto inicial y el punto final. Entonces yo siempre puedo dibujar convenientemente pues una línea recta. Y resulta que por ser un campo conservativo, las integrales valen lo mismo. Y eso básicamente es el teorema trabajo-energía. Cuando trabajamos con energías, no nos importa qué trayectoria siga el objeto, solo nos importa la energía en el punto inicial y en el punto final. Entonces, pues, si calculamos el trabajo, queremos calcular el trabajo necesario para llevar una carga Q, de un punto A a un punto B. Ese sería el trabajo, ¿no? El trabajo que tendríamos, el trabajo que necesitaríamos para llevarla, una carga Q sobre, sobre una, este, sobre una trayectoria de A a B, perdón. Y, y bueno, pues, pues para que haya una fuerza tiene que haber dos cargas, ¿no? Entonces, este problema se traduciría algo así. Tenemos una carga Q que la queremos llevar hacia un punto B en presencia de alguna otra carga por acá. ¿Sale? Entonces, pues la fuerza que va a ejercer, digamos este, que son del mismo signo. Se lo voy a dibujar mejor rojita. Entonces la fuerza que va a estar ejerciendo Q0 sobre Q, pues va a ir en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que aplicar, pues es en dirección contraria, ¿no? Es la fuerza F. Y resulta que esta fuerza F, pues es para vencer el campo eléctrico. Entonces debe ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por, Q, por Q0 sobre la distancia a la que estén al cuadrado, ¿no? Y resulta pues que si integramos esto de A a B de la fuerza por Q0 sobre R cuadrada de R, pues todos son constantes excepto R cuadrada. Entonces, esto me queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q0 por la integral de A a B de R cuadrada, R a la menos 2 de R. Y bueno, aquí nada más es para deducir la, la expresión de la energía eléctrica. Y esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por QE por sería 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Entonces, este es un cambio en la energía.
¿sale? Esto es igual al menos el cambio en energía potencial por el teorema de trabajo de energía. Entonces deducimos que U0 es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por QQ0 sobre RA, y U final es 1 sobre 4 pi epsilon 0 QQ0 sobre RB. Entonces, en general, la energía eléctrica tiene esta forma. U es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por QQ0 sobre RB. Y resulta, ya para acabar, que al igual que la energía potencial gravitatoria, se cumple esta propiedad, que es que la fuerza eléctrica es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Y esto de menos el gradiente no es otra cosa que menos la derivada con respecto a R de la energía potencial. Y se fijan, esto es cierto porque menos la derivada respecto a R de esto que acabamos de encontrar aquí no se revé, aquí es una R nada más. Esta derivada, pues sacamos las constantes. La derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado. Entonces me queda menos QQ0 sobre 4 pi epsilon 0 por menos 1 sobre R cuadrado. Tengo dos menos, se me cancelan. Y me queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 por QQ0 sobre R cuadrada. Y listo. Esto es igual a la fuerza eléctrica. Y el campo gravitatorio cumple lo mismo. La fuerza gravitacional es igual a menos la derivada con respecto de R de G por mm sobre R. Que esta recordemos que es la energía potencial gravitatoria. Aquí son menos. Tienen menos. Y bueno, esto es porque son campos conservativos. Y pues sí, hasta aquí le vamos a dejar. Se supone que hoy vamos a ver esto y capacitores. Pero bueno, luego vemos ese tema. eh, que sí es importantillo, pero no nos dio el tiempo. Así que esto es la pura deducción, ¿sale? Es la parte deductiva, bueno, la parte de deducir las identidades importantes de la física. Como siempre, pues la Olimpiada, a veces sí se trata de deducir ecuaciones, casi siempre es resolver problemas, pero deducir una ecuación, pues es un problema. Entonces, pues es válido ver esto y aprender cómo se hace. Así que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Y a ver cuándo continuamos con esto de potencial para ver capacitores. ¿Y hay alguna duda, alguna pregunta? Sale, pues si no hay dudas, entonces nos vemos luego, chicos. Tengamos un fin de semana. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Gracias por la clase, está interesante. No hay de qué. Ahí luego la continuamos. Pero bueno, yo creo que lo que sí es que van a ver si no les manda a la doctora problemas de tarea para que practiquen. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos luego. Igual, hasta luego. Hasta luego.